Bien, bueno, vamos a dar inicio. Ante todo, saludar a todos los presentes nuevamente y a aquellos que también nos siguen en diferido, pero online. Así que bienvenidos a todos una vez más a este encuentro que tiene que ver con el curso Psicobiología de la Personalidad y sus disfunciones. Y como decíamos recién, en el marco, dentro del marco de lo que sería un poco, en este caso, adicciones, y yo cuando les dije recién, seguramente la gran mayoría apuntó a las adicciones hacia lo que son sustancias o ese consumo problemático, y vamos a mencionar al menos una o dos alguna otra disfuncionalidad en este sentido con respecto a lo que la Organización Mundial de la Salud considera alguna adicción, ¿sí? En este sentido vamos a hablar cómo estamos con la letra atrás, porque por ahí voy variando la letra o el tamaño, espero que se visualice. La idea de que ciertos, como siempre decimos, factores psicosociales y cómo estos factores ambientales también incidieron en la pandemia. Es decir, porque acá siempre nos situamos en el presente con un referente disruptivo que justamente quizás haya agravado estas suertes de conductas desreguladas, estas adicciones en épocas de pandemia. ¿Qué creen ustedes? Porque esto, digamos, al haber aislamiento, al haber habido una serie de emociones, situaciones de miedo, de soledad muchas veces, entre otras variables, podemos decir que justamente estas eventualidades se pudieron exacerbar en el periodo pasado. Si bien ahora obviamente siguen estando presentes, y vamos a hablar un poco también de las edades. En este sentido, lo que implica, ¿no?, la idea de juego patológico, por ejemplo, de adicción a pantallas, ¿sí?, haciendo un poco la salvedad de lo que ha implicado en cierta forma Internet y en este programa, por ejemplo, los cursos online, para muchos ha representado un acompañamiento, una suerte de continuidad dentro del marco, digamos, en cuanto a las relaciones interpersonales. Para otras personas quizás las pantallas no fueron, o internet, o juegos por internet, entre otros aspectos, no han sido consideradas, digamos, como aspectos positivos. Y además también creemos, en base a estudios estadísticos, que en cierta manera la pandemia pudo haber agravado el consumo problemático de sustancias. Si yo digo consumo problemático de sustancias, ¿a qué sustancias nos estaríamos refiriendo? ¿Qué les parece a ustedes? Marihuana, cigarrillo. ¿Cuál? ¿Marihuana? ¿Cuál más? Alcohol. ¿Qué otro? Ahí ven. Fármacos. ¿Qué otro? Café. El mate popilla. El cigarrillo. La harina. ¿Cuál? La harina. Bien, adelante, ¿cómo va? A ver, por allá atrás. Perdón. El sueño. Estamos hablando de conductas o sustancias. Sustancias, más que nada. El tema de la relación que uno tiene o ha
hecho con la comida justamente. Bien, porque a veces, como decimos, cuando hablamos, cuando hacemos referencia, cuando vemos el término adicciones, uno supone cierta sustancia. Y podemos hablar de también aspectos comportamentales o conductas en relación a un patrón determinado, una forma de establecer ese vínculo, ¿sí?, con una situación X, que puede ser, por ejemplo, adicción a lo que sería la actividad física, adicción al gimnasio, adicción, habría que ver, bueno, hasta qué punto, pero son formas compulsivas. Acá dicen a la limpieza. ¿Por ahí? Al control. Bien, ahí ya nos Yo vamos. soy controladora. Está bien, pero ahí ya nos vamos a formas. No podemos pensar el control como una adicción, sino como ciertas conductas compulsivas. ¿Sí? Bien, en este aspecto, el consumo de sustancias, vamos a comenzar por un poco esto, puede descompensar o agravar estas alteraciones, puede agravar la vida cotidiana de una persona. En principio tenemos que pensar aquellas sustancias que son catalogadas dentro de las clasificaciones como sustancias legalmente permitidas a nivel social, como decíamos hace un ratito, el cigarrillo, el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Aquellas sustancias prohibidas, ilegales, y ahí entrarían las que nosotros de alguna manera veníamos mencionando, aquellas otras sustancias que tienen uso medicinal o uso médico, que ahora las vamos a ir mencionando un poco, que pueden ser aplicables, que pueden ser permitidas en determinado marco, es decir, no en todos. Problemas que pudieron haber causado, siempre saliendo un poco de estos tiempos pandémicos, que digamos que ya estamos post pandemia. Por suerte salimos de estas graves, si bien por un lado todo lo que implicó, los efectos que ha provocado esta instancia disruptiva en nuestra psiquis y posiblemente dificultades en el ámbito intrafamiliar, ¿sí? Cuando hablamos de justamente cómo quizás, ¿no?, ciertas sustancias pudieron haber aliviado estos inconvenientes familiares, incluso hasta encontrar problemáticas de violencia intrafamiliar. Es decir, el esbozo que estamos haciendo es bastante amplio, lo vamos a ir circunscribiendo a lo que pretendo llegar. En este sentido, logramos muchas veces las personas con estas características de decir, bueno, cuando hablamos de adicciones, la idea de incapacidad para controlar conductas impulsivas. Acá hablamos de impulsiones, como hemos hecho referencia en varias ocasiones, a otras problemáticas, pero justamente están relacionadas. Esta conducta impulsiva que no puedo controlar, que escapa a mi voluntad. ¿Por qué? Porque se fue generando en cierta manera una conducta adictiva, ¿sí?, con adicción física y con, obviamente, dependencia psíquica. No olvidemos que la mayoría de las sustancias, algunas más que otras, tienen este tipo de dependencia. ¿Qué es lo que ocurre? Hay fumadores en la sala o fumadoras. Armando, él siempre levanta la mano. ¿Cuántos cigarrillos promedio? Promedio, y no 20, 25. Diarios. Bien. Pero solo hace 60 años que fumo, ¿no? ¿En serio?
Solo hace. ¿Y cómo te sentís vos? Bien, perfecto. No pensás dejar el cigarro, se ve, aparentemente. No, lo más probable es que él me deje. Cigarrillos, dejemos. No, pero Bien. camino, hago ejercicio, no tengo problema. ¿Y cómo te sentís vos con respecto a esto? Es que, digamos que aumenté el consumo con la peste. ¿Con qué? Con la peste, la pandemia. Claro. Cerrado, en fin, aumentó la ansiedad. Entonces creí que la calmaba o me calmaba fumando. Y bueno, no es tan así. Ahora disminuí un poco el consumo, pero sí, fumando me gusta. Bien. ¿Alguna otra compañía con alguna otra sustancia? Si es que querés contar, si no, no hay problema. No estoy medicado aún, nunca estuve. Y de noche tomo fermento de uva. Bien. Vino. Sí, por eso me quedé ahí. Bien. ¿Alguien más? Sí, en tu caso. El combo perfecto, chicos. A ver. Yo dejé de fumar hace más de 20 Más años. fuerte. Dejé de fumar hace más de 20 años, pero fumaba más, casi un paquete y medio por día. Dejé de fumar porque tuve un problema de salud. Eso hizo que cortara. Pero siempre dije que en algún momento, cuando cumpla 70, iba a volver a fumar. Porque para es una adicción. O sea, es más, cuando dejé de fumar, dejé de fumar en el año 98. O sea que era el momento en que todo el mundo fumaba en cualquier lugar. Yo me sentaba al lado de alguien que fumaba y yo estaba oliendo. Porque realmente sentía el placer de fumar. Y sigo pensando eso, que un cigarrillo después de comer me parece súper placentero. No lo volví a hacer porque soy consciente que afecta a mi salud. Pero sé que tengo esa adicción y no voy a volver a fumar cuando cumpla los 70 porque no me va a quedar con alguien en mi casa. Bien, ¿en tu caso? Bueno, antes fumaba más, dejé y vi que la pasaba como socialmente. Socialmente. Sí, Bien. Margarita que fuma, o uno o dos, pero fuma en mi casa y nada. Bien, o sea que No sos adicta, claro, noten que ella puede manejar de alguna manera determinados momentos, el tema del control o del autocontrol, que es, digamos, dispar a la cuestión de la idea de la imposibilidad de controlar, que justamente tienen estas características, estos tópicos que estamos hablando. Ojalá yo pudiera hacer eso. Sé que si vuelvo a probar un cigarrillo, voy a volver a fumar un paquete por día. Bien. Lo tengo totalmente claro. Bien. Yo también soy ex Más fuerte, chicos, que no se escucha ahí en el fumadora también. A ver, vamos a escuchar porque después cuando lo ven no se escucha muy ahí bullicio. Sí. Que como ex fumadora me pasa lo mismo. Si sé que pruebo uno, voy a volver a caer en la adicción. O sea que uno ya sabe que no va a poder controlarlo. Distinto es el fumador social, Claro. que lo puede manejar, pero ya uno sabe que va a caer otra vez en el vicio peor que antes. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de los fumadores o de otras adicciones? Bien. ¿Vos querías agregar algo? Sí. Pensé que habías levantado la mano. O sea, vemos conductas impulsivas, es lo que decíamos recién, y que en algunos casos, si bien a veces no nos damos cuenta, o las personas que tienen este tipo de manifestación, la persona que sí lo puede controlar, acá podríamos hablar de un aspecto voluntario, es decir, no hay una conducta impulsiva o compulsiva. Esto también ocurre si hacemos o lo deslizamos, ¿no? Para las personas que tienen adicciones, por ejemplo, al chocolate o a ciertas golosinas, o a esto de decir, bueno, no puedo dejar de comer un alfajor cuando termino de cenar.
ejemplo, es una compulsión a este tipo de alimento que me genera determinadas sensaciones a nivel cerebral. ¿Se dan cuenta? Es más fácil decir, bueno, uno está pensando en que tengo esto en la heladera y tengo que ir a comer. O sea, como que la mente está permanentemente buscando. Ahora, si a lo mejor no tienen ustedes ese pedacito de torta, alfajorcito, bombón, saben que no hay nada y es imposible a la noche, o a veces ocurre que hay personas que se levantan y van al kiosco. A veces hay Bien. Anita, Sí. ¿me puedo contar el problema que tengo yo? Si es acorde a lo que estamos hablando, y breve. Es más grave aún que el cigarrillo. Ojo con lo que van a contar. Y el más barato. Ojo con lo que van a contar, Norberto. A ver. No poder tomar 2 litros de agua por día. Y ese es el problema que nos afecta a la vida. Bien, pero eso, ¿por qué lo relacionás con adicción vos? Eso es el problema son los 2 litros de agua. Bueno, pero no estamos hablando de una adicción. Y bueno, no sé si es psicológico. ¿Cómo? Y lo he intentado y lo único que puedo hacer es tomar ese sal que es perjudicial para que me pida agua. ¿No? Bien, Gertrudis. Norberto tiene una adicción. Siempre tiene que decir algo. Es una contradicción. Es una contradicción. Bien. Y me afecta a la piel, a todo. Bien. Seguimos. Bajo compromiso con los valores y metas personales, entre algunas variables, aquí estamos hablando un poco de aspectos psicológicos, en relación a lo que serían, no podemos hablar de una personalidad adictiva, muy difícil, porque aquí estamos circunscribiendo, esto es como decir, bueno, estamos lapidando, estamos diagnosticando, encasillando a una persona y no es así. Es decir, tengamos en cuenta dentro de la subjetividad que pueden existir determinadas variables, formas de ser y conducirse en la vida en relación a personas que pueden estar atravesando por periodos adictivos, porque a veces estamos hablando de un periodo, o que en la vida se han inclinado para este tipo de adicciones, ¿sí? La idea de no poder concretar muchas veces las metas, porque si estamos hablando de consumo de sustancias problemático, ¿qué es lo que puede llegar a suceder en el ámbito laboral? Algunas dificultades. En cuanto a la familia, también, si es que la familia sabe, porque a veces estas conductas parecieran ser como que están blanqueadas o están camufladas, pero siempre se advierte algo distinto en la forma de ser de ese amigo o de ese familiar. Es decir, es muy difícil, por ejemplo, ocultar que una persona fuma, ocultar que una persona le gusta el alcohol, etc. En este aspecto decimos que hay marcadas dificultades para moderar la conducta y surge muchas veces esta cuestión impulsiva, la forma de ser, principalmente cuando les parece a ustedes que puede aparecer algún tipo de reacción, digamos, quizás impredecible o predecible en estos casos, cuando a la persona quizás le esté faltando ese consumo, le esté faltando la sustancia. Entonces, para volver a sentir el efecto inicial, necesita ir aumentando las dosis, que ahora vamos a ver cómo se denomina a nivel técnico. Se aburren fácilmente, puede pasar.
y buscan algo novedoso. ¿A través de qué? A través de este tipo de sustancias, en este caso, o conductas, como algunas que vamos a ver ahora. Baja tolerancia a la frustración. Esto ocurre y como no toleran una situación X, necesitan recurrir o necesitan, pareciera ser, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre actualmente? Obviamente que la pandemia en cierta manera ha agudizado marcadamente la adicción a la telefonía celular. Sí. Esto de decir, está la persona permanentemente con el celular. Pareciera ser como que el celular le da tranquilidad, le da compañía, aferra, es decir, contiene. Uno está en cualquier lado, la persona con el celular, aunque sea en la mano. A veces en general. Exactamente. Bueno, pero en algunas personas esto quizás se marque más. Es decir, seguramente. Sí, sobre todo en la época de la pandemia, yo que vivo sola, uno nunca ni televisor quería tener, pues no, lo que es tecnología no es lo mío, pero sí, en la época de la pandemia, yo vivía conectada con todo el mundo con el celular. Llamaba, audios larguísimos, las dos personas me estaba sola, entonces, pero lo hacía con todo el mundo, me conectaba, que no hago habitualmente en las redes, pero no como una cosa, eso era cumplir todo el día, estaba pendiente, sí. Me levantaba y antes de desayunar ya estaba mirando si tenía, que después por suerte lo fui moderando, pero porque me di cuenta, porque pude, pero el tema de la soledad en la pandemia, lo que me conectaba con el resto era el celular. Sí, Terrible. por eso estamos hablando de esto en el contexto de pandemia. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿O qué es lo que sucede ahora en algunas personas? Esto de el celular pareciera ser como que le da ese puntal de seguridad, esa cuestión de inestabilidad. Ustedes observen en un lugar, a veces en el trabajo, a veces cuando están para comprar algo, cuando están inclusive caminando por la calle, personas en una reunión, que es una cuestión compulsiva mirar el celular. Por más que no tengan ningún tipo de mensaje ni nada, en algunas personas. Por eso estamos haciendo la salvedad que no ocurren todas. O esa persona que permanentemente está hablando con vos y está mirando el celular. Permanentemente, y no se dan cuenta que a veces molesta. Sí, por allá. Es algo general, porque a veces uno está en un restaurante y ve que la familia entera, los chicos, la madre y el padre, cada uno está con su celular y no se conectan entre ellos. Exacto, no hay interacción verbal, o llega un momento que el diálogo se termina y van al celular. Pero bueno, en algunas personalidades estamos hablando que esto se marca aún más. O hay personas que no pueden, por ejemplo, acostarse sin, y esto es lo que ocurre cuando uno deja el celular en la mesita de luz. De decir, bueno, no solamente lo negativo que implica por estas ondas muy cercanas es el cuerpo, exacto, sino que está al alcance de la mano. Y en algunos casos ocasiona más insomnio. Esto de decir, bueno, la inquietud de decir, bueno, me acordé de esto y voy a chusmear en el celular. Es una cuestión casi automática. Estamos hablando de que ocurre, no hablando de una adicción. Imaginemos si estamos hablando de ciertas cuestiones que tienen que ver con estas conductas. ¿Y por qué será? ¿Por qué será de qué? Que ocurre eso en una persona. Bueno, o sea, eso se lo responderá cada uno. Hay personas que tienen esa inquietud o esa curiosidad, digamos, de... Si tiene autocontrol. Sí, por allá. Buenas, sí, doctor, me
Más fuerte. Un buen antídoto para contra el celular. Me parece que es leer, o sea, volver a leer libros. Bien, miren qué interesante lo que plantea. Nunca me acuerdo tu nombre. Alfredo. Alfredo. ¿Qué tipo de libros te gustan a vos? Bueno, ahora estoy leyendo uno de cuentos. Me gusta todo. Novelas, cuentos, ficción, ensayos. Bien, esa es una forma interesante. No, por lo menos yo hace Sí. tiempo que retomé la Sí. lectura. ¿Qué otra modalidad se les ocurre pensar a ustedes de despegarnos un poco del celu? Gertrudis. Yo solo era para recomendar una lectura, yo sé que lo conocen, a Fontana Rosa. Sí. Pero además de leerlo se van a contar con una sonrisa. Porque Bien. es demasiado gracioso. Sí, yo creo que bueno, ahí están los gustos y las tendencias de cada uno, ¿no? Pero la lectura es una buena ¿Por qué posibilidad, digamos. ¿Por qué Fontana Rosa es un grande? ¿Por qué? Porque es canalla. Muy bien, yo ahí adhiero a lo que dice. Ahí te quiero, hermano, voy a ser tu amigo. Bien, seguimos. Sí. No, en el caso mío me hizo pensar Alberto, que tiene adicción al agua. Pero, No tiene adicción al agua. No, bueno, pero es una forma así como decir, bueno, tiene que tomar. Dice que no se escucha. A ver, hablamos que por tiene ahí. que tomar, justo no me la no, porque cuando hace un tiempo que como vamos yoga, hace un tiempo largo, empecé a hacer un ejercicio respiratorio que duran 10, 12 minutos más o menos. ¿Sí? Y tengo que hacerlo diariamente porque si no, me parece que me falta algo. O sea, tengo una adicción al oxígeno, se puede decir. No sé si no entendí bien lo que me. No, él dijo que no puede tomar agua. Ah, no puede. No puede, por eso no lo relacionamos con adicción. Ah, bueno, sí. Lo mío es otra cosa. Bien. No, adicción al oxígeno, No se escucha. Él está diciendo que tiene que hacer todos los días unos ejercicios respiratorios y que si no hace ese tipo de ejercicios siente que le falta algo, como muchos de ustedes, a lo mejor algún tipo de conducta, pero bueno, esto tiene que ver con un hábito, con una cuestión beneficiosa para la salud. Claro, pues yo tengo que hacer un trabajo, ¿no? Una pastilla que hay tanto que pasa el efecto. Es un trabajo, sí. Sí. El tema es cuando esa conducta supera, es lo mismo que uno dice, bueno, ustedes hacen actividad física, caminan, hacen yoga, pilates, natación, perfecto. Es decir, como un factor protector para la salud. ¿Qué pasa cuando estas actividades superan o traspasan ese límite y ya se transforma en una cuestión compulsiva, adictiva? Es decir, bueno, personas que a lo mejor van 3 horas al gimnasio todos los días y necesitan hacer una rutina exhaustiva. Es decir, ven cómo vamos hablando de otros estadios. No es lo mismo hacer una actividad física que sea saludable, que cada uno encontrará o ha encontrado una manera, a decir, no puedo estar si no voy al gimnasio, y la exigencia o la sobreexigencia. Porque ahí estamos viendo, nos da la pauta de personas que se pesan todos los días, antes y después de volver del gimnasio, etc. Ahí estamos hablando de las conductas adictivas a este tipo de actividad. ¿Qué pasa también, ¿no? En otras instancias, con lo que sería las adicciones a las cirugías? Esto se denomina dismorfofobia o dismorfia corporal. Dismorfia o dismorfofobia corporal. Esa persona, mediáticamente encontramos muchas figuras. Le basta con una cirugía, tiene que ser 2, tiene que ser 3, y cada vez se van deformando para los otros, pero ellos se aprecian
en lo que es el esquema corporal, lindos, porque estamos hablando de que hay ese déficit, esa falta, que permanentemente necesitan estar haciéndose retoques. Uno puede hacerse una intervención, o dos, o tres, pero bueno, acá estamos hablando cuando estas conductas superan estas instancias. ¿Cómo se llama, Mariela? Dismorfia corporal o dismorfofobia. Ahí tenemos otro tipo. Estas obsesiones que tienen que ver con las cirugías. Bien. Búsqueda de soluciones rápidas y fáciles. Es decir, que justamente lo podemos pensar en esto de las adicciones, en sustancias, efectos ya, me quiero sentir mejor ya. No hay una capacidad de decir, bueno, retraso la gratificación, voy a esperar. Y podemos decir que en cierta manera hay variables de personalidad que orientarían a poder pensar en este tipo de conductas. No en todas las personas. Uno le gustaría tener un mejor cuerpo, le gustaría tener todo lo que es la juventud eterna, pero hay personas que viven permanentemente haciendo cirugías, por ejemplo, en el rostro, o por ejemplo rellenos, siliconas, en las lolas, en los glúteos, etcétera, el botox, etcétera, etcétera, y no se conforman. El otro día, no sé si han visto un chico, como María Eugenia, no sé la cantidad, no recuerdo en este momento, de cirugías que tuvo para parecerse a Michael Jackson. ¿Lo vieron? Es decir, pero fíjense que el periodista le decía, ¿y vos cuando te ves al espejo, te ves que sos Michael Jackson? No, yo me veo que soy yo. Entonces ahí también hay una diferencia, una salvedad. O sea, uno yo lo veía en la tele y digo, es Michael Jackson. Y sin embargo estamos hablando todas las que tuvo que pasar. Primero el narcisismo. Habría que ver, habría que ver. Sí, puede ser. No sé si narcisismo, quizás hay otros componentes también como para analizar. Pero yo digo, es complejo, y estamos hablando de tantas cirugías y tantos dólares para parecerse, digamos, a Michael Jackson no fue cualquier cantante, fue el rey de lo que es música pop y demás. Seguimos. Puede aparecer ansiedad y estrés. Esto es, recién lo comentábamos, ¿no? Baja capacidad para demorar la gratificación, queremos todo ya, ahora. Esto tiene la característica de la compulsión, justamente en el tema del que estamos hablando por lo general. Acá estamos mechando con otros tipos de adicciones y nos estamos centrando en las sustancias. Dificultades para crear conexiones interpersonales. Puede suceder que tengan este tipo de variables, esta personalidad, ¿no? Es frecuente que los rasgos adictivos o impulsivos terminen ensombreciendo cualquier otro aspecto y se manifieste la inestabilidad. Que no hay ninguna duda que dentro de, si estamos hablando también de sustancias sociales, muchas veces la persona, estamos hablando de, no hay edad acá, si bien hay por ahí un registro, personas por lo general jóvenes, a veces que viven solos, a veces la cuestión grupal también induce a este tipo de conducta y surge la inestabilidad, y más cuando la sustancia es alcohol, cuando esto tiene la connotación de una adicción. ¿Por qué? Porque el alcohol es un inhibidor del sistema nervioso central. En principio, ¿qué es lo que logra? Un estado de bienestar, euforia, desinhibición en la persona.
por más que uno diga, bueno, toma una copita y media o más, por lo general estamos hablando. Y después inhibe. Ejemplo, la persona puede terminar llorando. ¿Sí? Aparecen momentos de nostalgia y ocurre esto que se vulnera frente a determinada emoción o a determinado recuerdo. Por eso decimos cierta inestabilidad emocional. Si la persona es inestable efectivamente y consume alcohol, bueno, la cuestión se puede llegar a complicar. Que no es que consume una copita. A lo mejor en una noche se toma 2 botellas de vino. ¿Cómo va? Sí, adelante. Podemos hablar de vino, podemos hablar de cualquier tipo de consumo. Cerveza, whisky, etc. Bebida blanca. Esto no hay categoría, simplemente hablamos del alcohol como un inhibitorio, inhibe, ¿sí? Sustitución de una conducta adictiva por otra, muchas veces puede pasar esto en determinados momentos de la vida de esa persona. Quizás en otro momento decimos, bueno, yo hace un tiempo que no veo a este amigo y antes tomaba bastante y ahora está fumando porros, por ejemplo. Y esto no lo relacionamos únicamente con jóvenes. En adultos mayores les puedo garantizar que veo frecuentemente el consumo de marihuana, de porros, por ejemplo. Personas que uno dice nivel sociocultural medio, a veces alto, ¿sí? En donde no tiene nada que ver que la profesión, no, simplemente quizás determinados factores emocionales que hacen, ¿no? A lo mejor una persona que faltan amigos o que la pareja también consuma, puede ser el consumo ocasional, que no está mal, depende en qué parámetros, pero a veces ese consumo ocasional puede hacerse frecuente y la cuestión se complica. A veces ese consumo puede ser de fin de semana, sábado, domingo, o viernes, sábado, domingo, y después de la semana no. Podemos hablar de cuando hay combinación de alcohol con lo que es la marihuana, ¿sí? Etcétera. O bien, en este caso nos estamos refiriendo justamente a esta sustancia. Puede haber que la persona diga, bueno, después de un tiempo empiece con consumo de cocaína o con consumo de lo que es crack, la pasta base, con alguna mezcla, con tobacco, etcétera, etcétera. Miles de combinaciones posibles. Ustedes saben que cuanto más pura sea la sustancia, más costosa. Es muy difícil que el consumo sea puro, por eso hay mezcla. ¿Sí? Bien. Negación de sus problemas. No aparecen como que esta situación es problemática. No, ya va a pasar, no es para tanto, no tengo una adicción. Eso es lo que por lo general aparece. Niegan este tipo de dificultades. Cuando algún amigo o la familia puede decir, bueno, te ayudo, vamos a consultar, no se registra que hay una situación que puede ocasionar problemáticas en la salud de la persona afectada y en las personas de alrededor. Y las personas del entorno del adicto son coadictas. Y no siempre, Lo que pasa es que es muy difícil, según el grupo de Al-Anon, es muy difícil, o directamente no se lo puede controlar al adicto. Entonces uno se vuelve coadicto porque es como que tenés que aceptar un poco lo que hace. Depende de la edad también, porque hay chicos muy jovencitos, muy chiquitos que empiezan con el consumo y entonces ahí se genera un problema bastante complejo. En este momento el consumo entre los adolescentes es altísimo. Sí. Es altísimo. Sí, adolescentes, jóvenes
Bueno, y después- adultos. Hasta médicos. ¿Eh? Sí. O sea, estamos hablando Y es de... poco, ¿eh? ¿Cómo? Pero médicos. Acá los médicos. No, porque Y te algo más averiguan, te no averiguan, hay te desacelera. clases sociales ni Clases, predisposición por alguna profesión. Nosotros Inhalación de veíamos un programa de pegamentos. televisión. A ver, vamos de a uno. ¿Cómo? La inhalación de pegamentos se suele dar. Sí, Sobre todo en sí, el sí, también. Cuando no hay medios, No hay medios para recursos comprar. para alcanzar, bueno, cualquier mezcla viene bien. Normalmente salen a vender para consumir ellos. Sí, incluso si ustedes van por la peatonal o por el monumento, por Oroño, por el parque, lo que sea, van a encontrar personas que tienen esa apariencia de pedir y demás, y a veces están, no sabemos si están alcoholizados, pueden aparecer como drogados, y cuando a veces uno no les quiere dar alguna, no le podemos dar a todo el mundo, agreden. Son agresivos, a veces la persona responde y cuando responde ahí puede que el otro entre en trance de pelea. No sé si se han encontrado. Sí, en en alguna la calle del ocasión. Gordo hay uno que es tremendo, chicas. Sí. 20 pañuelitos. Y yo pregunté el precio y la verdad que, viste, me pareció que estaba, yo siempre trato de comprar al que está trabajando porque no te está pidiendo. Pero yo no sé qué le molestó, si habré hecho un gesto, ay, cómo me atacó, me perseguía. ¿En qué parte de la Yo calle? le decía, en la calle Córdoba. Ah, sí, es normal ese chico. Sí, mira, yo creo que fue más por eso en Mitre. Pero yo le dije, te lo compro, te estoy diciendo no, y me seguía gritando y agrediendo. Entonces yo lo dejé y me fui. ¿No sabés qué? Me decía, te lo regalo. No le dije, si yo te estoy diciendo que te lo compro, no quiero que me lo compres, te lo regalo. De esta manera yo te digo, bueno, está bajo consumo. Sí, Directamente totalmente. lo ignoré, no le dije nada y desaparecí. Sí. Porque no podés hacer nada frente a eso. Por eso vemos todas las repercusiones a nivel orgánicas que pueden llegar a tener y en el tema de lo que es cierto deterioro cognitivo, ¿no? Y estos Claro. aspectos que ahora vamos a ver desde lo que es la cuestión biológica o neurobiológica. Pero son situaciones problemáticas realmente muy lamentables en algunos aspectos cuando uno ve que la persona es joven y que tiene estas reacciones. Estas son las reacciones que muchas veces nos hacen dar la pauta o la orientación de que si esta persona puede estar con consumo problemático, porque el efecto del alcohol es otro. Si ustedes ven, podemos advertir esas diferencias en cuanto a la presentación o si alguien viene caminando por la calle. Es distinto, pero esto de la agresión, la compulsión, es muy marcado, digamos, en este sentido. Bien. Pero María, Sí. el problema es hay que buscar el porqué. Es la sociedad que está evolucionando. Sí, seguro, pero bueno, más allá de todo esto hay un eslabón, digamos, de situaciones. Es el momento de la generación. Yo creo que antes existían también todas estas particularidades y bueno, como siempre decimos, otra época, etcétera, etcétera. Pero habría que hacer todo un análisis profundo a nivel epistemológico, a nivel filosófico, a nivel médico, ¿no? De todos estos aspectos que nosotros estamos tratando muy superficialmente en este caso. Todo comenzó en los años 60. Bien, vamos a tener que seguir. La idea de lo destructivo, la tendencia destructiva, posiblemente inconsciente, que tienen estas personas, porque a veces uno dice, bueno, a veces están en un estado límite y siguen consumiendo. No registran el deterioro, las repercusiones de todo esto, están
estamos hablando de las repercusiones orgánicas tremendas. Y más si estamos hablando de que el consumo es diario. A ver. No. Quizás yo porque se baja. Ahí, ¿me escuchan mejor? Bien, decíamos, ¿no? Las repercusiones en todo aspecto, en todos los sistemas, ¿sí? Y máxime en estas contribuciones al deterioro cerebral. Todo. Acá no podemos decir, bueno, que es solamente en el sistema nervioso, solamente en el sistema, por ejemplo, digestivo. No, acá estamos hablando de altas implicancias. Depende de la cantidad, depende de la intensidad y depende de la edad y el consumo en el tiempo. Muchos factores. Imaginemos en condiciones donde hay una mamá embarazada, todas las implicancias hacia lo que es la vida intrauterina. Entonces esto también, y hoy por hoy se ve esto, las chicas jóvenes siguen consumiendo aún estando en esta condición. ¿Sí? Los otros días había un programa de Gastón Paul en la televisión que hace entrevistas a los adictos, adictos. Sí, él fue adicto también. Y había un exjugador del fútbol que empezó a drogarse los domingos, cuando se ponían las domingos. Después empezó los sábados. Después 3 veces a la semana laboral, lunes, miércoles y viernes. Y después lo terminaron intentando porque se descontroló por el límite. Sí, y vemos estos... El punto era que lo que él creía que tenía controlado y él no se daba cuenta, toda la familia se daba cuenta, hasta que lo internaron. Sí, en muchos casos como estos, ¿no? Por eso decimos esta capacidad destructiva, destructora que tienen estas sustancias y hasta dónde, ¿no? La implicancia psicológica, como para poder decir, bueno, no poder salir del problema. La familia quizás no tiene esas herramientas, porque es muy difícil hablar desde afuera. Hay que estar en el seno de ese ambiente como para poder decir, bueno, cuáles son esos vínculos, etcétera. Por eso acá necesitamos, digamos, un trabajo interdisciplinario, necesitamos diferentes profesionales que intervengan en esta situación. Y por sobre todas las cosas la predisposición y el deseo de salir, porque si no la persona hay estos aspectos que bueno, nunca puede avanzar, hay recidivas, hay recaídas o puede haber recaídas en personas cuando a lo mejor pasan 2 años, como estábamos hablando recién, o 3, ¿qué es lo que sucede con esto, no? Bien, seguimos. ¿Qué es una droga? Justamente toda sustancia que por distintas vías ingresa al torrente sanguíneo, atraviesa la barrera hematoencefálica, justamente la barrera más importante a nivel cerebral, que frente a distintas partículas que son muy pequeñas, pasan estos efectos nocivos y actúa sobre el sistema nervioso central. Actúa, es decir, cualquier sustancia que estamos hablando dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud considera que sería una droga. En este aspecto, el tema de sistema nervioso central. La idea de lo que es la neuroadaptación. Actualmente, dentro de este campo, neuroadaptación es sinónimo de dependencia física, porque hay una dependencia física en este sentido, como
ese organismo se va adaptando frente a estas circunstancias. ¿Sí? Un mecanismo mediante el cual se adapta a las sustancias consumidas. Y ahí vemos generando dependencia física y psicológica. Y además esto, que hay una necesidad de aumentar la dosis, porque a medida que pasa el tiempo el organismo se va acostumbrando, y esto es este fenómeno de lo que es la tolerancia a este tipo de sustancias. Cada vez se necesitan aumentar las dosis. ¿Para qué? Para lograr el resultado. Exacto, para lograr el resultado, o el mismo resultado. Entramos en este círculo retroalimentativo. Depende de la subjetividad, del estado emocional del momento y depende de otras variables que son absolutamente particulares y profundas en el sujeto. ¿Por qué decimos depende de la subjetividad? Y ahí implicamos también el aspecto social. ¿Qué pasa con la familia? ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? La familia se interesa, a veces todo lo contrario, no ve la hora de poder internarlo en algún lugar, si estamos hablando dentro de este contexto, dentro de este marco, y a veces no tiene amigos, o a veces escapa a los amigos, a veces se droga con los amigos, etc. Hábito, hablamos de conductas repetitivas que producen neuroadaptación. El craving, no sé si han escuchado esta palabra, si la conocen, a lo mejor sí, seguramente, es una necesidad compulsiva de consumo. Esto es lo que es el craving. Esa necesidad imperiosa, una cuestión compulsiva, no poder dejar de pensar en esa sustancia. La tolerancia es lo que decíamos recién, la necesidad de aumentar la dosis para lograr los efectos del comienzo. Y bueno, el síndrome de abstinencia, que va a tener que ver, depende qué sustancia uno elija. Muchas veces cuando pasan los días tenemos algún síntoma particular. Fuera del contexto tan complejo que es este, lo llevamos a otro, que es justamente el de consumo diario. ¿Qué sucede cuando dejamos de tomar mate un par de días? Para los tomadores de mate, ¿qué les pasa cuando ustedes no toman mate o no toman café durante algunos días? ¿No te pasa nada? Nada. Porque vos predomina en vos el alcohol antes que No, el no, café. tampoco puedo dejar de tomar ¿No? una semana, no afecta. Bien, Evito la dependencia. bien. El cigarrillo me domina. ¿Alguien que tome mate? Con la pandemia de que Era. Yo tenía una tía ya grande, una persona grande que tenía un negocio y la Sí. vendía todo el día el negocio. Pero ella estaba tan habituada a media mañana a tomarse unos mates que los preparaba con el día que no podía porque estaba teniendo el negocio y no daba para tomar mate. Por ahí llegaba y ¿cómo me duele la cabeza? Me decía, porque no pude tomarme un mate esta mañana. Bien. Y era real. ¿Les ocurre esto de las cefaleas o no? No llegan hasta eso, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Por ahí. A veces ocurre esto, si a veces no hay cefaleas, podemos decir ese estado de inquietud, porque me falta el mate de bombilla, por ejemplo. ¿Son de tomar mate ustedes o no? Sí. ¿Sí? amargo. la Bien. pandemia me hizo bien, gente con ¿Sí? Bueno, acá tenemos las diferentes particularidades, porque uno dice, bueno, puedo estar trabajando, puedo estar haciendo algo y tengo el mate de pasada, y sin embargo, hay, por supuesto, personas que desayunan con mate, almuerzan y cenan, y ahí las comidas no es que las pasan de largo.
Entonces ahí vamos a tener más posibilidades de que esta persona tenga estos efectos en relación al síndrome de abstinencia, cuando al día siguiente no pueden tomar mate porque están en una situación especial o están lejos de su casa, etc. Cuando pasan 2 o pasan 3 días, etc. Pero puede suceder lo mismo la persona que le falta el café, los altos componentes, por lo que es cafeína, sí, por allá atrás, más fuerte, no se escucha, bebía. Bien, ahí estamos hablando que fíjense que, bueno, hasta dónde es un hábito y hasta dónde en muchas personas se traduce en una adicción. El té de las 5 es una adicción entonces, pero en inglés. ¿Cómo? El té de las 5, vamos a té de las 5. Bueno, depende, hay personas que no consumen té, pero puede pasar en el caso tuyo. ¿Eh? Sí. El hecho de cometer un acto delictivo, estando drogado, estando alcoholizado, ¿no debería ser un agravante? Porque al contrario, como que atenúa. Bueno, habría que ver cada caso particular. Salir a la calle alcoholizado, provocar un accidente de tránsito, por ejemplo, salir drogado con la intención de cometer un delito, me parece que debería ser un agravante. Sí, totalmente, y lo es. Lo es. Yo creo que lo es. Pero lo que él dice que le reducen la pena. Sí, bueno, habría que ver en qué casos. En qué casos, pero sí, es válido lo que vos decís. ¿Quieren agregar algo, alguien más, ustedes, chicas? Seguimos. El hábito no es el modo. Según sus efectos sobre el sistema nervioso central, seguimos hablando un poco de, hay sustancias que estimulan o excitan este sistema, los circuitos, y se llaman psicoanalépticos. ¿Escucharon alguna vez estos nombres? ¿Cómo? No sé quién está hablando. Ah, perdón. Sí, obvio. Sí. Pensemos todo lo que tenga que ver con algún antidepresivo. Acá estamos hablando en términos generales, no solamente de sustancias dentro de las ilegales. Acá estamos incorporando de uso médico. ¿Sí? Los psicolépticos inhiben, deprimen, cuando estamos hablando de que quizás en algún estado de euforia, de ansiedad, estamos hablando de psicofármacos, ¿sí? Y los psicodislépticos distorsionan el funcionamiento del sistema nervioso central y muchas veces aquí se les ocurre pensar alguna sustancia desde lo que es actualmente, que distorsiona algunas sustancias que son frecuentes. Alucinógenos. Los alucinógenos distorsionan el LSD, la dimetiltriptamina, actualmente dentro de lo que son las drogas de diseño, el éxtasis, sí. Yo quiero preguntar, más fuerte, si no te llega un micrófono. ¿Cómo? Es el ácido lisérgico. Estamos hablando de que, bueno, tiene efectos fundamentalmente y sus derivados, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estas sustancias, decimos que se logra cierto estado de distorsión, fundamentalmente a nivel sensorial. ¿Qué quiere decir esto? La sensorialidad está exacerbada. Y a veces, aunque parezca medio raro, un color puede oírse,
¿sí? O aparecen ciertos destellos, por ejemplo, de irrealidad, pero siempre están hiperestimulados los sentidos en este aspecto. O a lo mejor una campana que uno dice utilizo, el oído, puede, por ejemplo, traducirse en una cuestión irreal visual, en distorsiones. Por eso decimos que son psicodíslépticos, distorsionan. La música psicodélica. Exacto, música psicodélica. Y esto es típico de lo que serían, si vamos a la actualidad, lo veo todo el tiempo en la práctica, las fiestas electrónicas. Los autos que pasan que retumban hasta la... Justamente tienen este efecto, las luces, más algún consumo, La ayahuasca. también, que por lo general, digamos, estas son de consumo grupal, porque cuando uno va a este tipo de eventos, cualquiera de los que estamos mencionando, se realiza en forma grupal. Todos los participantes tienen un objetivo común, ir a disfrutar. En principio se logra placer, euforia, ¿sí? Trascendentalidad cósmica, y luego que pasan las horas de intoxicación, que pueden ser muchas, a veces 6, a veces 8, a veces 12, depende de la intensidad y depende de la sustancia, vamos a obtener, digamos, un efecto absolutamente displacentero. La persona puede ser el lunes, si fue a la fiesta el viernes, si fue a la fiesta el sábado, y todavía tiene este efecto de debilitamiento muscular, dolor de cabeza, vómitos pueden aparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una actividad absolutamente consensuada. Bien. Estado alterado de conciencia, se le llama así. Totalmente. Pero la característica que tiene es de poder contar ese viaje. ¿De acuerdo? Pueden contar el viaje. Todo lo que en un principio impactó, sumado a lo que es la música, sumado a lo que es el efecto grupal. Estamos hablando de diferentes edades. Aquí la persona sabe perfectamente a dónde va. Son efectos que distorsionan la realidad. Claro, por eso justamente... Pero están preparadas para ese efecto. Por eso justamente se llaman psicodislécticos. Seguimos. Estos son los tres grandes grupos dentro de lo que sería el sistema nervioso central. Abuso de sustancias, según, en este caso, Goldman y Hillman, que está muy chiquito en la referencia, que se puede encontrar en cualquier artículo académico, tiene que ver con algún abuso de drogas. Abuso de drogas es el uso generalmente por autoadministración, ¿sí? De cualquier droga de un modo que se aparta de las formas médicas o sociales aprobadas dentro de una cultura dada. Acá entra la cultura, es decir, no es lo mismo nuestra cultura que la cultura oriental, siempre lo decimos, el marco cultural también nos atraviesa y mucho. Entonces, estos aspectos tienen que ser considerados a la hora de poder pensar al que ustedes han ido de viaje, a Egipto, a todo lo que tenga que ver con otras zonas de Oriente, y han encontrado hacia otras culturas y obviamente otros modos, otros parámetros que tienen que ver con las formas en las que nosotros estamos habituados en el mundo occidental. ¿Cómo? Sí, pero bueno, a veces los modos de consumir quizás sean distintos, etc. Claro, acá estamos hablando de que estas cuestiones, si bien son prohibidas, pero se hacen cotidianas.
Totalmente. Bien. El tabaquismo, bueno, hablamos también, ¿no?, de lo que implica, en el comienzo de la charla hemos hablado de las implicancias. Esto es muy profundo, muy extenso, como para ponernos a hablar de los efectos de cada uno, pero el tabaco, con todas las repercusiones que tiene la nicotina, etcétera, el alquitrán en nuestro organismo y sus repercusiones. Uno dirá, bueno, sustituir por un tiempo el cigarrillo electrónico, tiene las mismas características. Peor. Peor. Ayer hablamos médicos, perdón, en la televisión, a lo mejor lo vieron ustedes, sobre el mediodía era, y hablaba sobre el uso de los cigarrillos electrónicos, que se pensaba que con eso se podía ir dejando el vicio del cigarrillo, y resultó muy contradictorio, contraefectivo, digamos, porque provocó muchos malestares que no los tenían con el cigarrillo habitual. Sí, habló un largo rato el médico. Sí, bien. Aparece también, ¿no?, muchas veces el autocultivo de lo que es la planta de marihuana. Conozco personas que durante la pandemia comenzaron a justamente cultivar marihuana. Y en este sentido, bueno, el tema del autoabastecimiento, lo que ocasionó también la pandemia, quizás en época de pandemia comenzaron con esto y continuaron. De decir, bueno, lo que implica y el tema del consumo personal quizás les ha permitido a estas personas lograr un sustento diario en relación a lo que es esto de la marihuana y la plantación, y requiere todo un cuidado particular con estas plantitas, que a ver si hay una imagen, ahí está, vemos algunas plantitas de marihuana en relación, seguramente las conozcan, si ustedes googlean van a encontrar rápidamente estas plantas, un cuidado exhaustivo, de riego, pero fundamentalmente de sol, etcétera, etcétera, etcétera. Y además vemos cómo, además de todos sus componentes, a corto plazo comienzan a prevalecer ciertos sentidos alterados, cambios en el estado del ánimo. Esto de cambio en el estado del ánimo se puede advertir en la marihuana, en la cocaína, la mayoría de estas sustancias, problemas del movimiento en el cuerpo, pensamiento, memoria, mayor apetito, etcétera, etcétera. A veces los efectos tienen que ver con las particularidades individuales del organismo. Bien. ¿Qué diferencia puede haber entre la marihuana esta que se fuma con el aceite de cannabis, que también se trae de la marihuana? Bueno, hay todo un procedimiento. Mejoras en los enfermos. Hay todo un procedimiento industrial distinto. O sea, es totalmente distinto. Estamos hablando de cómo se extrae, digamos, de la planta, el uso, se confundió de puerta, el uso, por eso que hablamos ahora en esta imagen, la marihuana medicinal, ¿sí? Si bien los científicos han estudiado los efectos de los cannabinoides, que son los derivados, justamente, las sustancias químicas de la marihuana. Los dos cannabinoides principales que son de interés médico son el tetrahidrocannabinol, esa es la sigla, THC, y el cannabidiol, CBD, es decir, son sustratos, se pueden extraer con un procedimiento particular. Sí. Una pregunta, viste que en el norte, Jujuy, Salta, mastican coca. Sí. Eso también... Eso está permitido. No, pero ¿eso es adictivo? Mirá, muchas veces es una costumbre, es una costumbre regional, justamente. Exacto. Yo cuando... El té de coca también es. Exacto, eso es lo que les iba a decir.
yo cuando fui a Mendoza, que estaba allá en Uspallata, que se me había apurado los oídos, y ahí hay un tipo de restaurante, un restaurante, bueno, que ofrecen justamente de coca, pero absolutamente reducido, ¿no? Permitido y a veces hasta para compartir, les diría. Que uno a veces por miedo decir, no, a ver si me hace mal o que no está acostumbrado. Totalmente. Hay que ver qué pasaría si se masticara acá en la capital. Bien. El aumento de consumo de aceite de cannabis sin ninguna, muchas veces pasa esto, cuando no hay prescripción médica ni supervisión. Y esto también es frecuente, porque a veces fulanito me ofreció, me duele la rodilla, voy a probar con el aceite de cannabis. Esto tiene que estar bajo un control médico, hacer obviamente, una revisión, no es para todas las alteraciones, no es para todos o todas las dolencias. Por eso, ojo con estos aspectos. Sí. Y puede ser también que está bueno, Más fuerte. digo, quizás un momento, un cuento, pero después no siempre. Porque también, como en la piel tenemos vasos venosos, pasa en ese efecto que no es que se está buscando, que por ahí produce por boca, puede suceder y no se va a dar cuenta la persona. Bien. Lo usan desde jóvenes hasta adultos. Acá vemos esto de lo que es aceite de cannabis, ¿no? Diferentes alteraciones. Incluso actualmente en algunos casos de epilepsia, en VIH en niños, en dolores musculares, óseos, pero tiene que sí o sí haber supervisión médica. Incluso en algunos casos de esclerosis múltiple también podemos hablar que sí, depende de las particularidades, puede ser prescrito. Pero esto, vuelvo con esto, siempre bajo una revisión médica. El tema de la adicción a lo que es la ludopatía, vamos cerrando esto también como para mencionar otro tipo de adicciones, ¿sí? Y nos vamos de las sustancias, que puede haber comorbilidad con sustancias, sí. Acá decimos el deseo irresistible de experimentar emociones relacionadas justamente con el juego, el dinero, y a veces se relaciona con el consumo de algunas de estas sustancias que estamos hablando. ¿Y la sustancia reemplazaría al juego? No, a veces la persona que va a jugar acompaña con algún tipo de consumo. En ese sentido, yo decía, ¿no? Obviamente que cuando decimos las consecuencias que pueden llegar a tener, acá también hablamos de una personalidad previa, ¿sí? Y que se predisponga a algún tipo de conductas de estas características. A ustedes les puede gustar el juego, a veces uno puede decir, bueno, voy a probar alguna fichita, voy a dar una vuelta al casino, pero de ahí a que hablemos de un trastorno verdaderamente como es la ludopatía, estamos muy alejados. Esas personas que frente a la imposibilidad de pierde todo el tiempo, apuesta y pierde enormes cantidades de dinero. Incluso estamos hablando de, a veces se pierden casas, autos, etc. Poco más también. Sí, también. Right. Y estamos hablando del andamiaje que puede ser la mentira para la familia, para la pareja, para los hijos, para encubrir toda una situación absolutamente difícil y patológica. En este sentido, el término juego se refiere a aquellos caracterizados por las apuestas, póker, blackjack, la ruleta, máquinas tragamonedas, el bingo, etcétera, etcétera.
actualmente está reconocida como una enfermedad o trastorno psicológico por la Organización Mundial de la Salud. O sea que se le da una entidad dentro de lo que sería patología. Lo mismo que si nos vamos a otro contexto, el tema de los trastornos alimentarios, particularmente la obesidad. Hay entidades que desde hace algunos años la Organización Mundial de la Salud los considera como trastornos. ¿Sí? En este sentido, justamente el tema de lo incontrolable que significa esta conducta y la necesidad de jugar. No puedes controlar. Acá hablamos nuevamente de una cuestión impulsiva, irrefrenable, deseo de jugar. ¿Por qué? Porque sabe que en algún momento va a perder, pero siempre está, digamos, implícita la idea de